Estar en comunión con Dios en estos momentos. Hablemos de algo que está de moda y me ha parecido muy bonito, hermanos, y es ese plan Jericó. Ha sido algo bastante bonito, bastante hermoso, hermanos. Ha tenido un efecto bastante positivo acá en el oriente antioqueño, por decirlo así. Yo no sé si algunos hermanos están informados acerca de los bautismos que se han realizado, con los contactos que quedamos, porque quedamos con algunos pendientes. Entonces, hermanos, ha sido una gran bendición, en serio, qué bendición ese plan Jericó. Entonces, quiero que el día de hoy enfoquemos un poquito esto en la misión de Cristo. Y vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá vamos a estar desarrollando el tema, mis amados hermanos. Me disculpan que estoy un poco congestionado, estoy un poco agripado, hermanos, entonces les pido un poco que me tengan un poquito como de comprensión si de pronto se me va la voz o algo por el estilo. Hermanos, cuando analizamos estos textos, vemos que Jesús tiene una misión bastante importante acá, y de eso es lo que vamos a estar hablando, de la misión de Cristo. Y vivimos tiempos difíciles, tiempos desesperados, tiempos de mucha angustia, tiempos de muchas aflicciones, de depresiones. Y esto no es algo nuevo, hermanos, la verdad. Esto es algo que siempre lo hemos vivido. Pero, ¿cómo nosotros dejamos en estos tiempos de tanta angustia, de tanta depresión, que el enemigo coja ventaja y no nos vamos dando cuenta de eso? En medio de todas esas aflicciones, en medio de toda esa depresión, en medio de todas esas angustias, el enemigo cada vez te va cogiendo más ventaja y no nos damos cuenta de eso. Entonces vemos que el enemigo en estos momentos hace y deshace, y con nosotros como cristianos, porque el mundo ya lo tiene, pero está haciendo y deshaciendo con nosotros, hermanos, como cristianos, con la iglesia. Y no sé si de pronto observan también una gran problemática en la iglesia hoy en día, hermanos. Entonces, no solamente con la iglesia, con los cristianos, con el mundo, el enemigo hace y deshace. Pero ¿cuál debería, hermanos, de ser la actitud del cristiano? Y es una pregunta que nos vamos a estar respondiendo el día de hoy, en esta noche. ¿Cuál debería de ser la actitud del cristiano ante estas dificultades? Todos los días, hermanos, escuchamos y estuvimos escuchando durante el tiempo de la pandemia, que morían 100, 200, miles de personas en el mundo, y a diario escuchábamos eso, ¿cierto?
por causa de esa enfermedad. Y hoy en día escuchamos que muchas personas también mueren a causa de la depresión, de la aflicción, de desespero. Y veo en las noticias, hermanos, un personaje bastante importante en Marinilla que se suicidó. En estos momentos, hermanos, el suegro viene con un deterioro mental y emocional que ha sido una cosa impresionante, hermanos, en 6 meses, donde él mismo, o sea, me parece increíble, hermanos, donde él mismo dice que él no es conocedor de la palabra de Dios, pero estas son sus palabras, que él ya no tiene ni oportunidad, que el fin del mundo ya llegó y que el infierno ya está separado para él. O sea, ¿quién le enseñó eso a él? Entonces, hermanos, me ha impactado bastante eso, la verdad. Me ha impactado mucho eso porque, es más, su cerebro ya no lo tiene conectado a las funciones motrices de su cuerpo. Su cuerpo desea orinar, hacer los esfínteres, pero él no. Su mente le dice, es una cosa impresionante, hermanos. Entonces, empezamos a ver una cantidad de dificultades hoy en día, emocionales, mentales, espirituales. Y miremos cuál es la perspectiva, hermanos, hacia Dios de las personas. La gente, algunas personas, porque no voy a generalizar, buscan de Dios. Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que ya no hay quien busque aquellas almas que tanto lo necesitan. Entonces, me parece bastante bonito y bastante interesante, hermanos, este tema que se está realizando con el plan Jericó, porque es un plan que tú vas detrás de las almas. Es un plan que tú estás con la misma visión de Cristo. Por eso el título, La misión de Cristo. Y recordemos lo que nos dice Lucas en el capítulo 19, versículo 9, donde nos dice, perdón, capítulo 19, versículo 10, donde nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, es algo que no solamente era para el tiempo, sino que tiene una continuidad. ¿Qué tanto estamos haciendo por esas almas perdidas? Por este mundo perdido, por este mundo angustiado, por un mundo desesperado. Y vamos a mirar 5 puntos. Ojalá los logre abarcar, o si no, hablo con el hermano Sotolongo para que por favor me abra otro espacio y poder terminar estos 5 puntos de la visión de Cristo, donde están todos plasmados. Y vamos a mirar la escalera rutera hacia donde nos dirige. Entonces, si no logro terminar, mis amados hermanos, le pido al hermano Sotolongo que por favor me abra otro espacio más adelante y le damos finalidad al programa. Entonces, hermano, no tiene problema. Si no terminas hoy, lo puedes hacer la semana que viene si quieres. Listo, muchas gracias, mi hermano Sotolongo. Muy, muy agradecido, mi hermanazo. Listo, porque quiero ir despacio, hermanos, para ir desglosando esto de una manera temática, hermanos. Listo. Entonces, cuando observamos, hermanos, vemos 5 puntos principales solamente en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y el primer punto es la misión de Jesús. Este va a ser nuestro primer punto y lo vamos a encontrar en el versículo 35. ¿Qué observamos nosotros acá? Dice, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos varios puntos interesantes acá solamente en este versículo, mis amados hermanos. Primero, vemos la actitud de Jesús, que recorría, que fue, que andaba, se cansaba, invertía y se sacrificaba. Qué interesante eso, ¿no? Cuando nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Entonces, las implicaciones de esta son que había un sacrificio, que andaba, que se cansaba y que invertía su tiempo. Pregunta en esta noche, ¿qué es lo bonito que me ha gustado de este plan Jericó? Hermanos, si esto no lo digo por ustedes, es más, cuando hago este tipo de estudios, esto lo digo es por mí. Esto lo digo es por mí, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta hacer sacrificios para Dios. Muchas veces nos cuesta esforzarnos, muchas veces nos cuesta invertir, cansarnos, recorrer, andar, nos cuesta sacrificarnos cuando se trata de las cosas espirituales. Pero cuando se trata de las cosas del mundo, téngalo por seguro, me trasnocho, me sacrifico, muero y vivo por un trabajo. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Pero la pregunta en esta noche es, ¿no tienes que hacer la obra de Dios? ¿Cuál era la visión que tenía Jesús hacia aquellas almas perdidas? Entonces Jesús andaba y recorría. Y miremos la escalera rutera. Entonces vemos a un Jesús acá, porque ¿cuál era el propósito de Dios? Que todas las almas se salven, no unas cuantas. Porque no estamos hablando de predestinación, sino que la escalera rutera espiritual nos lleva a que todas. Y yo quiero que miremos Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, donde nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién está hablando acá? El Espíritu Santo. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y acá está la clave, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ya tenemos unas instrucciones en las cuales no hay acepción de personas. Quiere que trabajemos por todas las almas, pero eso es una misión encomendada para ti y para mí. Y nos sigue mostrando en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Escuchen bien esto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios desea que todas las almas sean salvas, que todas las personas sean salvas. Y me encanta este versículo, hermanos, en Segunda de Pedro, donde dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú ya conoces el arrepentimiento, tú ya conoces el proceso de salvación. ¿A cuántas personas más le has presentado este plan de salvación? Y esta línea rutera, que es que es la misión de Cristo. O sea, esa es la óptica de Cristo, pero ¿cuál es tu óptica? ¿Cuál es la misión? ¿Y qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿Y cómo estás viendo las cosas de Dios? Y sigue diciendo en Marcos, capítulo 16.
capítulo 16, versículo 15, que es, de hecho, es uno de los que más utilizo, mis amados hermanos, para evangelizar. Este es el que yo más utilizo. Marcos capítulo 15, perdón, capítulo 16, versículo 15 y 16, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando nosotros observamos solamente estos dos versículos, mis amados hermanos, de acá extraemos una riqueza enorme de conocimiento, y no solamente de conocimiento, sino de lo que Cristo desea hacia aquellas personas que no han conocido aún el evangelio. Porque cuando dice, Jesús mismo es el que está hablando acá y les dijo. Entonces observamos en el versículo 15 un verbo imperativo donde dice id por todo el mundo, y ese id, solamente esa palabra, tiene una continuidad y eso no para. Desde el año 2000, desde el año 0 hasta el 2022, eso tiene una continuidad. Dos cosas importantes, una orden directa y una orden divina en estos verbos imperativos, hermanos. Entonces, esto no para, esto tiene una continuidad y nos dice, id por todo el mundo y predicad. Vemos dos órdenes, nos dice, vayan. Y ahí vemos otro verbo imperativo donde nos dice, predicad. Nos dice, vayan y prediquen. Y esto no solamente fue para los apóstoles, por eso se llaman verbos imperativos, porque tienen una continuidad. Primero, orden divina. Segunda, orden directa de parte de Dios, esos verbos imperativos. Y otro punto muy importante es que van guiados hacia una ética y hacia una moral de Dios. Y sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos, mis amados hermanos, la visión que tenía Cristo. El punto es, ¿cuál era y cuál es la intención de Dios? Cuando leíamos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, ¿cuál es la intención de Dios? Que todos sean salvos. En Pedro, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos lleguen a un arrepentimiento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche, mis amados hermanos, es cuántos de nosotros estamos en sintonía con el deseo de Cristo. ¿Cuántos estamos en la misma sintonía de Cristo? Me he estado leyendo un libro bastante interesante, hermanos, se los recomiendo. Qué libro más espectacular, se llama El Maestro de las Emociones. Hermanos, qué libro tan espectacular. Jesús, el Maestro de las Emociones, para que lo tengan en cuenta, hermanos, que muchas veces no hemos visto esa parte humana de Jesús. Y cuando empezamos a ver a un Jesús más humano, hermanos, es increíble. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Verdaderamente has entendido qué es el propósito de Dios en tu vida? Muchos de nosotros estaremos esperando que pase una cantidad de situaciones adversas, o que cuando pasara la pandemia íbamos a salir a predicar y a hacer misiones en todo el mundo. No, espérese que pase la pandemia y ahí sí me voy a poner las pilas. Mi pregunta es, ¿ya pasó la pandemia? O en algunas partes, hermanos, porque hace poco esto acá en Colombia se reactivó nuevamente, una gran problemática. Otra vez nos hicieron poner mascarillas.
Obviamente en algunos lugares porque la tasa de mortandad había aumentado nuevamente, hermanos, de mortalidad. Entonces, pero ya menguado. Entonces la pregunta es, yo sé que muchos, no, espérese que pase esto, espérese que pase esta pandemia, espérese que pase esto y voy a hacer una cantidad de cosas, voy a ir, voy a predicar, ahora sí me voy a activar. La pregunta es, ¿lo hiciste o lo estás haciendo? Porque pensemos por un momento, hermanos, ¿cuál es mi mundo? Porque cuando hablamos de hacer misiones y de salir, entonces vemos es hacia afuera. Pero pensemos por un momento, mis amados hermanos, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál es mi mundo? ¿Y cuál es tu mundo que te rodea? ¿Cuál es mi mundo que me rodea? Y el mundo que me rodea a mí, hermanos, es mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis padres, mis hermanos. La pregunta acá, ¿cuánto tiempo yo estoy invirtiendo para alcanzar a esta gente hoy en día? Porque este es mi mundo. O sea, es que yo no tengo que salir. Pues ya cada región, cada ciudad, cada país, cada departamento, ya Dios tiene obreros en cada parte. Pero venga, la pregunta es, ¿tu mundo, en tu mundo tú estás haciendo la misión de Jesús? ¿Tienes la misma misión de Jesús en tu corazón? Y estás trabajando con tus hijos. Hace poco, hermanos, hubo una convención acá en Colombia, en Bogotá, hermanos, de predicadores. Hermanos, qué cosa tan espectacular. En serio, qué convención tan espectacular, hermanos, porque esto fue un tema, hermanos, donde hablaban acerca de la problemática y de los estándares tan altos que tenían los predicadores hoy en día, que se habían olvidado de sus familias, que realmente se habían olvidado de Dios y se habían olvidado de sus congregaciones. Entonces, la temática fue eso, hermanos. Entonces, es mirar realmente cuál es mi mundo, qué es lo que está a mi alrededor, cuáles son las personas y las almas a las cuales yo tengo que ir a predicarles de ese arrepentimiento, de esa salvación. Porque no tengo que ir muy lejos. Entonces, cuando hablamos de esa misión, porque este es nuestro primer punto, hermanos, y de esta misión, cuando voy a hablar un poco acerca del Carmen de Viboral, hermanos, yo estoy trabajando en el Carmen de Viboral y trato de abarcar a esas personas que están cerca, a los primos de los hermanos, a los tíos de los hermanos, a los abuelitos, al papito, a los hijos, pero no tengo que salir muy lejos para llevar la palabra de Dios, mis amados hermanos. Entonces muchas veces nosotros nos embombamos o muchas veces no tenemos esa misión que Cristo tenía, hermanos. Note muy bien, hermanos, en Marcos, en Marcos capítulo 9, versículo 35, que hay algo muy bueno, me gusta mucho, esto me gusta mucho, hermanos. Marcos 9, perdón, Mateo 9:35. Acá hay algo muy bueno donde observen lo que dice acá, hermanos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Entonces ya vemos que hay un cansancio, hay un agotamiento de parte de Jesús, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando.
Hay algo bastante interesante acá que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Por eso quería irme lento con estos versículos, hermanos. Hermanos, vemos dos cosas muy importantes acá, que Jesús enseñaba y hay una gran diferencia entre enseñar y predicar. Porque acá dice, va lo que dice el texto, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando primero. Y dice, en las sinagogas de ellos, y sigue diciendo, y predicando el evangelio del reino. Esto me encanta, hermanos. Entonces, dos cosas bien importantes. Enseñar y predicar es algo totalmente diferente, hermano. Cuando nosotros vemos la palabra enseñar, tiene que ver con un proceso de educación, hermanos. Jesús enseñaba toda la parte integral del hombre. Jesús sanaba. A Jesús le interesaba todo su ser, tanto lo físico como lo espiritual. Porque eso era lo que hacía realmente Jesús. Y no solamente enseñaba de esta manera, que le interesaba la parte íntegra, la parte espiritual y la parte física, sino que enseñaba también con su ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros como cristianos? Verdaderamente, si la gente te señala hoy en día o tu vecino dice Alejandro, Jesús, Augusto, ellos pueden decir que eres un buen cristiano, o si los vecinos me señalan a mí, pueden decir Wilson es un buen cristiano, porque la gente podía dar muy buen testimonio de Jesús. Jesús enseñaba. Y cuando vemos la diferencia entre enseñar y predicar, predicar tiene que ver con la conversión de la gente. Y predicar, hermanos, se los digo, eso lo hace cualquiera, porque eso lo hacían los fariseos. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Hermanos, espiritualistas, fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque no enseñaban con integridad. Pero entonces Jesús era una persona totalmente íntegra. Jesús era una persona, hermanos, que utilizaba solamente, y esto me gusta mucho porque él utilizaba aforismos, eran cosas que le pertenecían solamente a él. Mi pregunta es, ¿cuántos aforismos utilizas tú para evangelizar o para educar a alguien? Entonces, cuando observamos la vida de Jesús, hermanos, es algo increíble. Todo lo que Él nos enseña y todo lo que Él nos predica. Jesús era íntegro, a Jesús le importaba absolutamente todo de nosotros. Segundo punto, mis amados hermanos, la motivación de Jesús. La motivación de Jesús, cuando observamos en el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo comienza Jesús acá? A mí me encanta cómo comienza Jesús. Hermanos, Jesús comienza, ¿sabe cómo? Con una mirada. Porque dice, y al ver las multitudes, con la óptica, hermanos, la óptica de Jesús, ¿cómo tú estás viendo a las personas que están ahí afuera? Las estás viendo como almas, las estás viendo como personas que están totalmente condenadas y sin oportunidad de nada si tú no llegas a hablarles de ese evangelio. ¿Cómo estamos mirando a las personas? ¿Cuál es tu enfoque realmente en esta vida, mi amado hermano? Para poder salir y predicarles a las personas, creo que tenemos que tener la misma mirada de Cristo. ¿Cómo están las multitudes en este pasaje? Desamparadas y dispersas. ¿Cómo está la gente hoy en día sin Cristo? Como ovejas que no tienen pastor, mis amados hermanos. Y recordemos lo que nos dice Isaías 53:6, donde nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué observamos ahí? Primer punto, egoísmo.
Porque nos está diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces vemos un egoísmo colectivo. Y sigue diciendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué vemos ahí? Amor. Qué diferencia tan grande. En Dios constantemente vemos amor. En nosotros, hermanos, hay un egoísmo que no nos deja avanzar. Y seguimos viendo el amor de Dios, hermanos, donde nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sigue diciendo en Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay algo muy bonito en estos tres versículos, en estos tres capítulos que leímos, hermanos, que vemos el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué tanto amor tienes tú por el mundo, por las almas? ¿Qué tanto has trabajado por lo que Cristo te mandó? Porque, o sea, una vez tú has aceptado a Cristo, es una responsabilidad tuya, mía. Y Dios es tan lindo y tan amoroso que no te obliga a hacer absolutamente nada. Pero ¿dónde está tu sentido de responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de pertenencia? ¿Cuándo entendiste esa muerte, esa sepultura y esa resurrección? ¿Cuándo entendiste que realmente es para vida eterna y para salvación y para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo? Cuando decidiste ir a las aguas del bautismo. Dos puntos importantes, mis amados hermanos. Estamos mirando la misión de Cristo. Hemos mirado como primer punto la misión de Jesús. Como segundo punto, la motivación de Jesús. La motivación de Jesús. Mis amados hermanos, quiero dejarlo acá. Nos quedan faltando 3 puntos. El hermano Sotolongo me da el espacio en la próxima clase para terminar estos 3 puntos para no cansarlos mucho, mis amados hermanos. Mi hermano Sotolongo ya me dice si hago la oración acá, mi hermanazo. Ok, sí, mire, ya puede hacer la oración, pero quiero decirle una cosa, ¿no? De que me Sí, disculpe, porque para la semana que viene es viernes, le toca, es el primer viernes. Entonces nos dividimos las semanas con los hermanos. Entonces, ¿qué va a suceder? De que no va a tener la misma audiencia. Es mejor dejarlo para el viernes este que viene, no el otro, para el día 9. tranquilo, mi hermanazo. Es sino que me diga y ahí estoy dispuesto, mi hermano, para darle continuidad a estos 5 puntos que me parecen supremamente importantes, mi hermano, de la misión de Cristo, mi hermano. Ok, ya puede hacer la oración si quiere, brother. Claro que sí, mi amado hermano, oremos. Padre, gracias Dios, te damos en esta noche delante de tu presencia, Padre amado mío. Agradecido, oh Dios, por tu grandeza, por tu amor, Padre, por la disposición que has puesto en cada uno de los presentes, oh Dios, de cada uno de mis hermanos. Gracias por ese ánimo, por apartar este tiempo para ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque permitiste y permites, oh Dios, que sigamos viendo y que tengamos esa misma mirada que tú tienes, que tengamos la misma óptica, que tengamos el mismo sentir, oh Dios, que tú tenías en el primer siglo, Padre. Y es una misión que tú nos has encomendado. Entonces te pido, oh Dios, que derrames mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha inteligencia, Padre, para que hagamos las cosas de la mejor manera y de la manera correcta, como tú quieres que lo hagamos, y todo conforme a tu voluntad, oh Dios. Padre, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Padre de la gloria. Te pido que nos guardes, que nos protejas, que tengamos unos dulces sueños, oh Dios,
Y gracias te doy por esta bella audiencia, Padre. Es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, Dios los amén. bendiga, mis amados hermanos. Amén. Muchas Amén. gracias.